Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo, como siempre, sigo siendo René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar sobre algo que me han preguntado varias veces en este canal. ¿Por dónde comenzar a leer poesía? Y sí, bueno, tendríamos que decir, antes que hacer esta lista que les traje, que la humanidad tiene más o menos unos 5000 años de antigüedad ligados al mundo de la poesía. O sea, prácticamente la poesía nació desde antes de la escritura, pero cuando los seres humanos tuvieron la posibilidad de comenzar a escribir, escribieron poesía. La poesía es algo muy humano, está prácticamente en todos los continentes, prácticamente hay poemas prehispánicos, o sea, la poesía es algo que los seres humanos llevamos en la sangre. Por ejemplo, no sé, la Ilíada, por ejemplo, es uno de los poemas más importantes, más bellos de la historia de la humanidad. Se escribió hace casi 3000 años, y estos 3000 años de poesía occidental, pues es muy peculiar, porque lo primero que escribimos en Occidente, lo primero que escribieron los griegos, pues resulta que también es poesía. Y como lectores, en realidad nos estamos perdiendo algo cuando no leemos ese gran género que yo disfruto muchísimo, que incluso me puedo atrever a decirles que yo también lo escribo. Y antes de que comencemos con la lista, porque les traje 5 libros que seleccioné aquí, que los tengo pues, de mi biblioteca, pues me gustaría que me regalaran un like. Cada like que usted me regala me permite llegar a 4 personas. Me gustaría también que me comentaran quiénes son sus poetas favoritos. Acuérdense que este canal es de Te Recomiendo y Me Recomiendas. Pónganlo ahí en los comentarios. Díganme de dónde nos ven. Y si quieren suscribirse al canal, hay un botoncito que dice suscribirse. Y todo el mes de abril, en un club de lectura que tengo los sábados al mediodía, vamos a hablar sobre literatura rusa, apoyándonos en Antonín Chekhov. Y lo más importante es que voy a hacer gratis durante todo el mes de abril el club de lectura que tenemos los sábados. Simplemente póngame ahí en un comentario cómo le hago para entrar al club de lectura y ahí está. Bueno, miren, creo que lo más importante o el primer punto que deberíamos de rescatar del mundo de la poesía es que la poesía expresa emociones. Esencialmente, la poesía no narra, no nos cuenta una historia, no nos dice un cuento, no nos da una novela, no. Se basa en lo que sentimos los seres humanos y básicamente es un acto que está relacionado con la experiencia humana. No hay nada más humano que la lectura de poesía. Y bueno, les traía uno de mis grandes favoritos que está aquí. Es una edición que sacó el Instituto Camões, el Fondo de Cultura Económica, con la obra selecta y bilingüe de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa tiene varios heterónimos, incluso creo que todavía se están comenzando a descubrir más heterónimos, y es un libro fantástico, es un libro que nos habla de prácticamente uno de los grandes poetas del siglo XX, y yo les recomendaría que leyeran a Bernardo Suárez, que tiene un libro que se llama El libro del desasosiego, que es la melancolía pura, que es una joya fantástica de la literatura portuguesa. Y nosotros como hispanos tenemos la factibilidad de leerlo con mucha facilidad. O sea, podríamos abrirlo, leerlo en portugués, luego en español y disfrutarlo muchísimo. Bueno, otra de las cosas positivas que tiene la literatura es que estimula la imaginación y la creatividad. Y sí, la poesía se caracteriza por desafiar formas, por ser muy creativa y porque verdaderamente lo importante del fenómeno de lo literario es hasta dónde puede llegar lo humano. Sí hablar de los sentimientos, pero no hablar de la misma forma siempre. Es un acto de intelecto formal y les traía por aquí uno de los libros clásicos de Tierra Firme del Fondo de Cultura Económica, que se llama Poemas para combatir la calvicie, de Nicanor Parra, un poeta chileno, ganador del premio Cervantes, postulado al premio Nobel varias veces, y vale la pena reconocer que Nicanor Parra es un tipo genial, y más allá de ser un tipo genial, es uno de esos grandes poetas que utilizaban el humor para construir poesía. Se consigue muy fácil, es muy disfrutable, verdaderamente es uno de esos poetas imperdibles, extrañísimos, cero solemnes,
y el creador de la antipoesía. Y bueno, miren, en el tono número 3, que es importante rescatar, es que la poesía es el trabajo del lenguaje. Es el trabajo que nos permite conocer la belleza de manera profunda. O sea, el lenguaje es algo que se construye y construye todo el tiempo, y los poetas son los que están todo el tiempo moldeando el lenguaje de distintas formas. Ahora les traía esto, que es Las palabras y los días, un libro que salió en el Fondo de Cultura Económica que nos da lo mejor de la poesía de Octavio Paz. Octavio Paz es un poeta mexicano, ganador del Premio Nobel, y que básicamente nos ayudó a conocer el surrealismo en México. Es uno de los grandes expositores del surrealismo. Tiene un trabajo muy ligado al trabajo del lenguaje, muy ligado a la sonoridad, al ritmo de las palabras, y verdaderamente es una belleza imperdible y fundamental, sobre todo si somos latinoamericanos o mexicanos. Bueno, en el punto número 4, querría yo decir que la poesía es pues una reflexión directa sobre la vida y sobre la condición humana, que trata temas universales como la soledad, la alegría, la muerte, el amor. Eso quiere decir que si usted es un poeta y escribe un poema aquí en México, pues posiblemente lo puedan leer en la India o posiblemente lo puedan leer en China. Y básicamente es eso, la poesía es universal. La poesía es algo que nos acompaña porque sentimos lo mismo aquí que del otro lado del mundo. Y entonces, pues les quería recomendar esta joya, que también está editado en tierra firme en el Fondo de Cultura Económica, que es la poesía de Fina García Marrús, una poeta cubana, que en este trabajo publicado en el Fondo de Cultura Económica nos presenta, pues sí, 50 años de poeta, y verdaderamente es una mujer que tiene que ofrecer muchísimo, una verdadera genio, perteneciente a la generación de poetas de Orígenes, muy ligada a Cintio Vitier, quien fue su esposo, muy ligada a la inteligencia de toda esta generación de poetas cubanos como Gastón Vaquero, como José Lezama Lima, hay un montón. Y entonces yo creo que ella es una gran expositora de la sencillez, de la reflexión de la vida y de la condición humana, porque también seleccioné que los poetas de los que estamos hablando ahora sean sencillos, sean fáciles de leer, porque no quiero comenzar recomendando cosas muy, muy complicadas. Y bueno, miren, en el punto número 5 por el cual deberíamos de leer poesía, el enriquecimiento cultural y personal que nos ofrece la poesía no nos los puede ofrecer prácticamente nada. Por ejemplo, si nosotros, como yo siempre les digo a mis alumnos, si nosotros quisiéramos ver todas las películas que se han hecho en los últimos 120 años que tenemos de que se inventó el cine, pues sería prácticamente imposible, ¿verdad? Porque tendríamos un catálogo enorme. Ahora, imaginemos que la poesía tiene un catálogo de 5,000 años. O sea, es inocuo la cantidad que tenemos de cine a comparación de la cantidad que tenemos de poesía. Y la poesía en sí nos enriquece culturalmente. La poesía es un género que se ha valorado desde su nacimiento, muy ligada a la historia, nos ayuda a entender quiénes somos nosotros y nos ayuda a estar en contacto con eso, con lo humano. Hay una enorme tradición literaria, debe de haber algún libro por ahí en esos 5,000 años de poesía que pueda estar escrito para usted. Yo les traía aquí la obra poética de Jorge Luis Borges, pero les traía el tomo número 2, que el tomo número 2 tiene un libro que a mí me encanta, que se llama El oro de los tigres, porque cada que pensamos en Borges, pensamos como en alguien complejo o alguien críptico, ¿no? Metafísico. Y no, Borges poeta es un Borges muy sencillo, muy familiar, y verdaderamente vale la pena leer a Borges. Nuestro conocimiento sobre el mundo mejora, y con la inteligencia de Borges y la sencillez de Borges poeta, verdaderamente vamos a construir algo que es fantástico y extraordinario. Ahí está, les traje 5 recomendaciones que considero importantísimas sobre el mundo de la poesía. Creo que esas pueden ser la principal clave para comenzar a leer. Recuerden que un libro al final tiene siempre un sentido enciclopédico. Un libro nos lleva prácticamente a otro. Y bueno, antes de que nos vayamos, regáleme un like.
Coménteme quiénes son sus poetas favoritos, coménteme de dónde nos está viendo, quiénes son sus poetas del mundo de donde usted nos ve, porque hay mucho venezolano, mucho peruano, mucho español que nos ve. Y si quiere suscribirse al canal, hay un botón ahí que dice suscribirse, hay que darle ahí. Lo único que va a pasar es que van a llegar videos de lunes a viernes en este canal donde recomendamos 25 libros a la semana. Y también me gustaría que se uniera a un club de lectura que tenemos los sábados al mediodía. Todo el mes de abril va a ser gratis y me gustaría que me pregúnteme cómo se puede meter al club de lectura. Y bueno, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video y por favor, lea poesía, acérquese a los grandes poetas de América Latina.